Bien, buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Nos han pedido hacer una intervención sobre la estrategia de cómo enfrentar este momento, de manera especial el asunto relacionado a la investida que hay desde el Congreso de la República, desde el Ejecutivo, en relación a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hemos venido conversando, reuniéndonos hace un poco más de 2 meses, me parece, ¿no es cierto? Lo cual es un asunto importante y yo diría que es una forma de comenzar bien la definición de una estrategia, ¿no? Es decir, que no solamente esta nueva circunstancia nos haya dado ideas de qué hacer, sino que de alguna manera ya se esté materializando eso. Dicho esto, creo que lo de la ley ante las ONGs, ¿no es cierto?, que es un poco lo que ha motivado todo este proceso de articulación, para llamarlo de alguna manera, me parece que hay que poder entenderlo y ubicarlo en el contexto político del país, ¿no es cierto?, de un momento particularmente grave y particularmente crítico, en el cual desde hace muchos años vivimos una suerte de crisis en picada, pero que no cabe ninguna duda que desde el 7 de diciembre del año 22, esa crisis ha entrado a otro momento político, un momento político de aceleramiento de la crisis, de profundización de la crisis, pero además con los sucesos que luego se dan como consecuencia de las protestas, en un momento en el que la crisis ya no solamente es una crisis política, sino que rápidamente terminó siendo una crisis de derechos humanos, ¿cierto? Hay 50 muertos, hay muchas personas lesionadas como consecuencia de ese momento en particular. Por lo tanto, inclusive sucesos que suponíamos nunca iban a ocurrir en el Perú, como muertes como consecuencia de protestas o muertes perpetradas por fuerzas de seguridad, que pensábamos que no iba a ocurrir más en el Perú, de la manera como se produjo, finalmente ocurrió. Eso nos parece que es un dato de la realidad, de que algo se degradó, ¿no es cierto?, de una manera absolutamente acelerada, ¿cierto? Y de eso me parece que hay que tomar nota, porque eso es lo que ha terminado generando un desenlace político en el cual, sin duda alguna, creo que la lectura común que tenemos es de que hay un Congreso de la República, o hay un grupo de fuerzas políticas en el Congreso de la República que controlan el poder, ¿no es cierto?, y que han determinado, configurado ciertas condiciones que han hecho desaparecer la oposición en el Congreso, han hecho desaparecer las reglas de debate en el Congreso, digamos, más o menos elementales en un Parlamento o en Congreso de la República, ¿no es cierto?, y que en un corto tiempo ha terminado de imponer una agenda política que básicamente es tirar en reversa todo lo que en 20 años había logrado. Varias veces hemos conversado en el sentido de considerar, ¿no es cierto?, todo el sector de las ONGs, el sector más progre, ¿no es cierto?, más democrático, o como suelen decir ahora, más caviar, de pensar de que lo que se había logrado en los últimos 20 años en realidad no era suficiente, ¿no? Y que la agenda de la reconquista de la democracia, ¿no es cierto?, esa que se tenía muy clara al inicio del gobierno de Toledo, era una agenda insuficiente que no se había cumplido del todo, pero claro, cuando hemos comenzado a ver la embestida de la derecha, la captura del TC, la captura de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, la captura en su momento de la Fiscalía de la Nación, el intento de liquidación de la Junta Nacional de Justicia, todo lo que ha ocurrido con la SUNEDU, todo lo que ha ocurrido, los cambios que comienzan a ocurrir en el tema de política de género, el tema de un Congreso que comienza a no solamente deliberar, sino a promulgar leyes abiertamente a favor de organizaciones criminales, o un Congreso que decide tirar por la borda 40 años de modificaciones procesales, 20 años de reforma procesal penal y volver a inicio de los años 80 en cuanto a los términos
y condiciones en las que se hace una investigación penal, sí creo que hay que darnos cuenta que el retroceso que estamos teniendo es un retroceso no solamente significativo, sino gravísimo de verdad, ¿no es cierto? Y en ese contexto es obvio que las organizaciones de la sociedad civil se han convertido, porque ese es un poco el registro que tenemos de su trabajo, o de nuestro trabajo, hay que decirlo, nos hemos convertido no solamente en un elemento de contención, sino en gestión, en articulación de cosas sumamente positivas, de protección de derechos fundamentales en general. Digo esto no solamente en relación al trabajo de las ONGs de derechos humanos, sino en general. Creo que lo que se gestiona, lo que se promueve, son derechos fundamentales de la gente. Y creo que desde todo punto de vista se ha venido desarrollando la idea de que ese es un sector disidente que hay que combatir. Y me parece que las condiciones políticas de este sector que controla el Congreso y que es capaz de sacar una ley que es muy cuadrado y la pueden aprobar sin ningún problema, y ninguna oposición ha definido que es el momento político más oportuno para golpear a las ONGs, ¿no es cierto? Y de ser posible desaparecerlas, o de ser posible empapelarlas, o de ser posible someterlas políticamente, legalmente, de tal manera que terminen de neutralizar la acción que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil. Creo que ese es un poco el contexto en el que surge esta norma, que en general, supongo yo que vamos a decir, no nos debería sorprender, es decir, las acciones que está desarrollando este conglomerado de derecha, izquierda, de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Perú Libre. En realidad supongo que lo correcto sería decir, no nos deberíamos sorprender, porque de alguna manera esto que están haciendo ahora ha sido parte de su discurso durante 2 décadas completas, ¿cierto? La ley de crímenes de lesa humanidad, digamos, eso es una cosa aparentemente nueva, pero ha sido parte de un debate intenso en los tribunales hace 20 años. Es cierto, es un tema sobre el cual han perdido estrepitosamente, pero claro, ahora controlan el Congreso y quieren resolver eso que han perdido en el sistema de justicia durante 2 décadas por la vía de una ley. Y eso es lo que ha determinado, ¿no es cierto?, que haya esta suerte de confluencia política de un momento particularmente importante para este sector que tiene el poder en el Congreso, y que de alguna manera ha logrado someter al Ejecutivo. Y es que por diversas razones, por diversas circunstancias, estos grupos, entre políticos, económicos, grupos delictivos, creo también, han logrado confluir en una agenda común, ¿no? La caída de Castillo, el arribo de Dina Boluarte, les proporciona un escenario político en el que me parece que concluyen de que han llegado al poder y que es el momento de ponerse de acuerdo en una agenda que andaba un poco dispersa para ellos mismos, y por lo tanto hizo determinadas circunstancias que no podían hacer lo que tanto quisieron hacer. Ya, eso es lo que creo que ha cambiado. Tienen el poder absoluto del Congreso, tienen un ejecutivo absolutamente controlado, y que además tenía hasta la semana pasada a uno de los principales promotores de la ley anti-ONGs como el canciller González Posada. Por lo tanto, ese contexto era muy favorable a este sector, ¿cierto? Muy favorable a este sector. Y es en ese contexto que surge y que comienza a tomar viada en el Congreso de la República esta serie de proyectos de ley que se albergan en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que para variarlo la dirigía un amigo en común que tenemos, que es Alejandro Luna, ¿cierto? Bueno, tenemos un Congreso en el que no hay ningún tipo de debate, ¿no es cierto? No he escuchado yo un debate sobre esta ley. En realidad yo no tengo registro de que se haya producido un debate público, pero se ha ido elaborando un predictamen, que es el que es hasta el punto que se ha llegado. Todos los proyectos, que son 6, son bastante malos. En realidad son proyectos que básicamente todos, de diversas perspectivas, tienen un solo objetivo, que es golpear a las ONGs, ¿no es cierto? Por lo tanto, dentro de los procedimientos congresales, esos 6 proyectos se tienen que convertir en un dictamen, ¿no? Que es lo que finalmente se va a discutir en el Pleno del Congreso.
aun cuando escogieran lo mejor de esos proyectos, la ley va a ser una ley simplemente horrorosa, pésima, pero va seguramente a escoger aquello que juegue en términos más negativos a las ONGs. E inclusive han quedado algunos proyectos de ley fuera, como el proyecto de Muñate, que casi nos mandaba a la cárcel por tener ONGs abiertos, ¿no? Por lo tanto, eso ha sido de alguna manera enfrentado, ¿no es cierto? Y aquí quisiera comenzar a dar pasos sobre la estrategia que debimos seguir o deberíamos seguir, o capaz ya estamos siguiendo, ¿no es cierto? A mí me parece que hay que, capaz cuando se quiere hacer una estrategia, hay que un poco verificar qué tipo de fuerza tenemos, ¿no es cierto? Y además, ¿quiénes van a ejecutar la estrategia, ¿no es cierto? Puede ser un gran documento, porque no hay nadie para hacerlo, en realidad estamos discutiendo sobre la nada, ¿no? Pero creo que a eso volvía con lo primero que comentaba, en el sentido de que qué bueno que la ANC haya definido un papel de intervención activa como objetivo común. Eso me parece que es un asunto muy importante, de verdad, y hay que saludar la intervención de los directivos de la ANC, ¿cierto? Creo que han habido también momentos en los que se ha podido tener una reacción política urgente y inmediata y con fuerza. La reunión que se tuvo, me parece que fue en Flora, ¿no es cierto?, con los representantes de representaciones diplomáticas de la Unión Europea, de Estados Unidos, y lograr que ellos se convenzan que tienen que sacar un pronunciamiento público ese mismo día por la tarde, a mí me parece que es una cosa que me da la impresión que no estaba en el balance de la gente del Congreso. Creo que sí fue una reacción firme, no de las ONG, sino de aliados que tienen un peso y que tienen poder en el contexto político en el que vivo. Más allá de lo que finalmente sobre todo los fujimoristas, y creo que el propio González Olaechea dijo, ¿no? En crítica en esta reunión en la embajada, en la casa del embajador de Canadá. Pero creo que eso simplemente para mí daba cuenta que González Olaechea estaba acusando el golpe que se le había dado. Y de alguna manera el freno que había significado algo que en ese momento parecía un dato inminente de que en esa semana se aprobaba la ley. Finalmente creo que ahí retrocedieron. Eso me parece que hay que tomarlo como un dato de la realidad. Han sucedido varias cosas, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera nos permite definir una estrategia. Desde la ANC hemos venido conversando para definir, obviamente, una estrategia de incidencia política, qué es lo que se tiene que hacer, pero me parece que hay un asunto concreto que es sobre lo que hemos venido avanzando, y es poder tener una estrategia de carácter legal, ¿cierto? Y sobre eso hemos ya tenido el acuerdo de apuntar a presentar acciones de amparo. Hay un antecedente sobre el cual ya hemos conversado en más de una reunión, cuando el año 2007 se modifica la ley del APSI, ¿no es cierto? Y de alguna manera, pero en mucha menor dimensión, en una dimensión menos abusiva, menos achorada como la que tiene el texto de este dictamen que está actualmente en el Congreso de la República, pero esas modificaciones generan una acción de inconstitucionalidad por la ANC, presidida por Luis Cirujano. En ese momento tenemos un contexto político diferente, tenemos un tribunal constitucional diferente, y sale una sentencia el 29 de agosto del año 2007. Y es una sentencia que ampara la demanda de inconstitucionalidad de la ANC. Y de alguna manera esa sentencia termina definiendo lo que podríamos identificar algo así como que el marco constitucional de la cooperación internacional. En realidad es una buena sentencia que en muchos de los temas que ahora están en debate, el tema de la asociación, el tema de la participación política, ya son resueltos por el Tribunal Constitucional, como parte de los derechos fundamentales constitucionales de las organizaciones de la sociedad civil. Este dato también creo que sirve para poder identificar qué tanto estamos retrocediendo. ¿No es cierto? Estamos en septiembre del año 24 y estamos buscando encontrar un antecedente que es el del año 2007 para decir, oye, mira, es esto lo que ya está resuelto, pero también, eso creo que es de por sí un dato negativo, pero creo que es mucho más negativo de dar cuenta de que, inclusive existiendo esta sentencia del TC, en realidad le importa un comino a la coalición que está impulsando la norma. Creo que ese es un dato político realmente grave,
que tiene que ver con esto que decía hace un momento, o sea, han eliminado cualquier tipo de regla de las más o menos que se tienen que respetar en un régimen democrático, ¿cierto? No importa lo que la justicia haya decidido, nosotros vamos atropellando como si fuese un bulldozer israelí, ¿cierto? Por lo tanto, volviendo al tema de la estrategia, lo que se ha acordado es, el balance que se hizo fue el siguiente. El camino correcto, cuando salga la norma, debería ser presentar un proceso de inconstitucionalidad, ¿cierto? Ya. Pero así como decíamos, ese es el camino correcto, también concluíamos inmediatamente que, ya pues, ese es casi un camino suicida, ¿cierto? O sea, lo más probable que los jueces del TC, ¿no es cierto? Y jueces colocados por este Congreso de la República, digan que esa ley es una ley maravillosa, que no pasa nada y que en realidad estamos fortaleciendo y que el Congreso está fortaleciendo la democracia. Y ahí en realidad como que hemos pedido, perderíamos soga y cabra, y por eso tomamos la decisión de no impulsar un proceso de inconstitucionalidad y más bien tomar una estrategia que es mucho más compleja, que es mucho más intensa y que va a merecer el esfuerzo de mucha más gente, que es presentar acciones de amparo, ¿ok? Que igual son mecanismos de control constitucional, pero a diferencia de un proceso de inconstitucionalidad como el que la ANC ganó el año 2007, que tiene como consecuencia expulsar una norma del orden jurídico, en los procesos de amparo, ese es un efecto limitado. Decide, si que ganamos un amparo, se decidirá a favor solamente de la o las personas o instituciones que presenten excepción de amparo y la norma sigue vigente. Por eso decía, es una estrategia más compleja, más intensa y que va a merecer más trabajo. Pero nos parece que ese es el camino en las circunstancias en las que nos encontramos. Tomando además como dato de que en el sistema de justicia hay un grupo de jueces que básicamente son los jueces constitucionales de Lima que han ido resolviendo, mal que bien, pero resolviendo, creo yo, en términos generales, de manera positiva, algunos asuntos constitucionales controvertidos y han decidido ponerse de lado de la protección de los derechos fundamentales. Me refiero al caso de la Barba, al caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, al caso de Soraya Tábalo, ¿no es cierto? Son casos críticos, políticamente relevantes, pero que han sido resueltos de manera positiva. Por lo tanto, creo que hay que aprovechar esa circunstancia que yo la pasaría a considerar como que uno de los últimos elementos de contención de la democracia, que son los jueces constitucionales de Lima, a los cuales tendríamos que recurrir, ¿cierto? Y porque sí hay circunstancias o derechos constitucionalmente relevantes, ¿no? Lo que hemos visto, porque ya, me estaba olvidando, ya para eso hay un documento, hay una acción de amparo hecha, ¿no es cierto? Que hemos decidido que se utilice no solamente en Lima, sino en diversos otros departamentos o regiones, porque la idea era de poder tomar el camino de reaccionar legalmente, demandar judicialmente para obtener resultados favorables. Ciertamente que podrían ser considerados como individuales, pero digamos, es altamente probable por las características de la norma, por el contenido que tiene la norma, que los jueces efectivamente asumen una posición de decir si efectivamente los términos de la ley, salvo que haya cambios dramáticos en la redacción de la norma, pero creo que lo más probable que digan, efectivamente la ley es una ley inconstitucional porque atropella una serie de derechos fundamentales, ¿no? Los términos de que si no se respeta el orden público, en fin, cosas en realidad bastante graves tienen los proyectos que han ingresado como predictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que se ha definido, una acción legal diversa, ¿no es cierto? Es cierto, la sede del demandado es Lima, pero también es cierto que el nuevo Código Procesal Constitucional autoriza a presentar demandas de amparo en el domicilio del agraviado. Ese es un dato de verdad interesante, importante, que creo que nos puede dar la posibilidad de presentar demandas en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Junín o en cualquier otro departamento. El instrumento de eso ya está listo, es un amparo que trata de abordar como que en proyección los hechos, los antecedentes, pero sobre todo las principales afectaciones y amenazas a derechos fundamentales que estamos identificando en la norma, que
yo diría que al 99.9% van a ser parte del contenido de la ley. Por lo tanto, no creo que nos equivoquemos. Pero ese documento es un documento que ya está listo. Ese documento la NC va a proporcionar a todas las asociaciones para que puedan utilizarlo y presentarlo cuando tomen la decisión, sobre todo cuando se promulgue la norma. Y sobre eso, adicionalmente, ya en una última reunión tomamos la decisión de hacerle un poco de seguimiento a esa presentación de amparo, ¿no? Para que no sea una cosa de, oye, mira, por ahí sabemos de que, no sé, en el Cusco se presentaba un amparo y nadie sabe qué vuelo tiene, qué resultados está pasando, sino que haya una suerte de seguimiento más o menos directo para que también desde la ANC pueda haber algún tipo de, primero, identificación de qué cosa es lo que se está, qué cosa y en dónde se está litigando, ¿cierto? Y segundo, qué tipo de resultados estamos teniendo. Ese me parece que es un poco el dibujo de lo que se va a hacer como estrategia legal y creo que va a ser un poco el instrumento de litigio, ciertamente es un litigio judicial, pero creo que tendría que convertirse también en un instrumento de incidencia pública, de incidencia política, para dar cuenta de que estamos contra la norma, que hemos tomado la decisión de enfrentarla, que estamos demandando la inconstitucionalidad y cuando se obtenga una primera sentencia favorable, obviamente eso hay que difundirlo por todos los medios para dar cuenta de que el sistema de justicia está tomando posición de protección de los derechos constitucionales de personas jurídicas como las ONG. Eso es concreto. Muy bien.